Estamos con Fernando Ávila, gerente de operaciones de la Asociación de AFPs. Qué gusto conocerlo. Fernando, muchas gracias. Igual, Oiga, tenemos buenos días. tantas preguntas para usted y la gente tiene tantas preguntas. Primero, Oye, me traje el diario La Tercera, Julián, este estudio, ¿sí? porque dice acá, estudio, pensiones de AFP equivalen a un 71% del sueldo de los afiliados. ¿Ah? Tasa de reemplazo para hombres con más de 10 años de cotizaciones promedia el 87%. Informe encargado por las AFP calcula que pensión promedio de hombres llega a 230.000 pesos. Y la primera pregunta sobre este titular que aparece ahí, sobre este estudio, Fernando, llama la atención, ha generado polémica, porque la promesa cuando se crea las AFP es, digamos, poder pensionarse con el 70% de mis ingresos. Y eso claramente no se ha cumplido. Esta información, digamos, que un estudio llama la atención para las pensiones que realmente recibe la gente, no llega a ese 71%. La gente lee este titular y dice, no. Yo creo, mira, buenos días. Creo que hay varios temas que se involucran en ese titular. Primero, tú tocaste un tema que yo voy a referirme en primer lugar. Tiene que ver con la promesa que el sistema se le ha asignado cuando se crea. Sí. Yo quisiera a lo mejor hablar de algunas cosas de mucho tecnicismo quizás, pero de la forma más simple Pero yo prefiero que posible. lo vemos en la práctica. Sí, a eso voy, a eso me refiero, ¿sí? Cuando tú construyes este sistema, tú le dices a la persona cuánto es lo que tiene que ahorrar todos los meses. Y se llama entonces un sistema de contribución definida, lo que el trabajador debe contribuir. Y cuánto es lo que va a obtener como pensión depende de muchas variables. Por tanto, en un sistema, por ejemplo? ¿Que no haya lagunas? En un sistema como esta naturaleza, tú no puedes fijar un resultado final para todos los trabajadores, porque los trabajadores vamos a tener distinto desarrollo en nuestra vida laboral. En consecuencia, cuando tú sí determinas cuánto es lo que debe ahorrar, ese 10% no está sacado así como debajo de la manga, sino que tiene un fundamento. Primero, que la vida laboral más o menos comienza a los 18 años y termina a los 60 o 65, lo cual cada trabajador tendría en promedio 40 años de trabajo, pero no necesariamente significa que va a estar cotizando para su jubilación, porque hay trabajadores que tienen empleo toda la vida y hay trabajadores que tienen empleo Pero por temporada. 18 años no es una edad de comienzo promedio De trabajo. de trabajo, digamos. Julián, ¿a qué edad saben los jóvenes cuarto medio? A los Alrededor de los 18. 17, 18. 18 Solo- años. Que hay más institutos profesionales, es el ideal que estudien más institutos profesionales. Por eso, un segmento de ellos sigue estudios superiores. Otro no sigue estudios superiores y se involucran entonces a la fuerza del trabajo. Entonces, estamos hablando cuando se creó el sistema en el año 80, donde el acceso a la universidad era mucho más restringido claro. de lo que es hoy día. Ok, entonces está calculado 70% si es que yo desde los 18 años hubiese empezado a ahorrar. Primero. Segundo, puedes tener 15% o 6 años de lagunas, porque se espera que en un país como el nuestro los trabajadores no tenemos pleno empleo. Entonces, si te da eso, segundo o tercer lugar, las expectativas de vida. Cuando se diseña el sistema, una mujer de 60 años vivía más o menos 20 años más. Entonces, 80. 80. Hoy día la mujer de 60 años se espera que viva 30 años más. Entonces, en consecuencia, tenemos, por un lado, ¿cierto?, un aumento en los años que vamos a vivir en nuestra condición de jubilado y estamos ahorrando básicamente el mismo 10%, donde además la frecuencia con la cual los trabajadores en promedio están aportando ha disminuido respecto a cómo era en la década de los 80. ¿Por qué ha disminuido? Porque antes los trabajadores, por ejemplo, iniciábamos el trabajo en una empresa y nos jubilábamos en esa empresa, nos entregaban unos relojes, unas bandejas. Hoy día los jóvenes duran 2 años en el Fernando, trabajo. ¿por qué se habla de que se calculan las pensiones con una expectativa de vida de 110 años? Cuando uno se ingresa a internet y busca, le traigo 3 estudios. Uno, el censo, que bueno, usted me puede decir es cuestionable, pero no importa. Habla de 78,5 años. El índice de desarrollo humano habla de 79,3 años y el MinSal tiene publicado en su página un estudio de 79,1 años. Bien. ¿Por qué se habla de 110 años para calcular las Está bien. pensiones? ¿Quién vive 110 años en nuestro país? Yo Son creo, muy pocos. está bien. No, Claudia, yo creo que nuevamente tenemos un tema de información. A lo mejor nosotros pecamos de ser demasiado técnicos y no entregar la información de manera mucho más simple. Fíjate que en Chile el índice más común que se estila es la esperanza de vida al nacer, que es lo que tú haces referencia, 78, 79 años. Pero ese es un indicador que sigue a las guaguitas de que nacen y se va observando cuántas de ellas van sobreviviendo. Como hay algunas que fallecen, al final el promedio de la esperanza de vida al nacer son las cifras que tú me das. Distinto es, disculpa Julián, es cuánto se espera que viva una persona que, dado que ya cumplió 60 años, ¿cuánto se espera que viva un varón dado que ya cumplió 65 años? A partir de los 60 A partir de años, los 65. en adelante. En adelante. Pero mira, Fernando. ¿Te fijas? Entonces, uno es esperanza de vida Entiendo. al nacer y el otro son las expectativas de vida que tú tienes dado una cierta edad. Más allá de- Existe desinformación al Es respecto, absolutamente, porque uno hay- habla así de es. 110 años y se Entonces, Más allá de tienes cifras razón. más, cifras menos, del dato de la edad, cuando la expectativa de vida, yo quiero
porque este estudio que le haría a la Claudia, yo quiero invitarlo a ver las reacciones y las sensaciones está bien. de la gente, Sí. trabajadores aleatoriamente, digamos, en distintos puntos de la calle con respecto a sus pensiones y sus inquietudes. Las AFP las encuentro injustas, porque hay que ganar mucho dinero durante toda tu vida de trabajo para poder tener un fondo suficiente para poder vivir. De hecho, hay que tener mínimo más de 120 millones de pesos para que tengas una pensión de 500.000 pesos. El sistema de la AFP es injusto. ¿Ya? Bueno, nosotros manejan nuestro dinero, ¿ya? Las pérdidas son de nosotros, por lo tanto yo creo que hay un robo de por medio, o sea, ellos ganan sí o sí con nuestras comisiones. Creo que el sistema es injusto porque los dueños de la AFP nunca pierden. Todos los asociados pierden, pero ellos nunca pierden. Entonces creo que debería ser equitativo. Cuando pierden, perdamos todo. Bueno, encuentro que es un sistema demasiado cruel para todos los trabajadores chilenos, ya que cotizamos, digamos, casi toda nuestra vida para después tener unas pensiones indignas que no nos permiten ni siquiera sustentar nuestros, digamos, gastos básicos. La forma en que tenemos una pensión, la adulto mayor, no es una vejez digna. Haber trabajado años de años, ¿para qué? Para recibir un sueldo mínimo, no se puede. Nadie puede vivir, uno tiene que seguir trabajando para poder complementar y tener un ingreso más o menos. ¿Sabes con cuánto vas a jubilar? La verdad que ni siquiera quiero pensar, ni siquiera quiero ver eso, porque al final me va a dar depresión. La realidad es que uno está jubilando más o menos con un 50, 60% de lo que uno gana, ¿no? Se supone que cuando uno jubila debiera ser al revés, debiera ganar más para poder vivir tranquilo, digamos, que es lo que uno se merece después de haber trabajado tanto tiempo. ¿Con cuánto vas a jubilar? 200.000 pesos. ¿Y te alcanza con esa plata? No creo que me alcance. ¿Qué vas a hacer? Voy a tener que seguir trabajando hasta morir. Simplemente, ese es mi único consuelo. ¿Cuánta plata tengo en este minuto? No tengo idea. Yo ahora estoy trabajando de forma independiente. Antes era dependiente. Y en este minuto no me estoy imponiendo porque solamente puedo pagar la ISAPRE. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo tengo una filosofía de vida que vivo el aquí y el ahora, ¿me entendí? Incluso yo todavía podría trabajar dependiente, pero yo decidí trabajar en forma independiente, entonces no sé lo que voy a hacer. Tengo de ejemplo mis abuelos, ya mis abuelos tienen una jubilación de 120.000 pesos, se sacaron la mugre por 30 años, entonces no es justo. De hecho, yo tengo una hermana que ganaba 1.200.000, profesora, y se jubiló con 350.000 pesos. ¿Y qué haces con esa plata? Nada. ¿Y usted sabe con cuánto va a jubilar? Aproximadamente unos 240.000 pesos. ¿Está de acuerdo con eso? Obviamente que no, pues no me va a alcanzar. Las necesidades después de la tercera edad también suben. Impotencia, mucha rabia, mucha impotencia porque tú trabajas, haces todo tu esfuerzo, haces lo mejor dentro de tu profesión para después tener una miseria. Yo jubilo con muy poco, no me alcanza. Yo tengo que trabajar para poder complementar el ingreso que yo necesito mensual para medio vivir. ¿Está molesta? ¿O ya está recibiendo? No. Fernando, Existe créame. rabia y desesperanza, según lo que uno recoge de las opiniones de la gente. Y créeme que buscamos, no encontramos opiniones positivas. Y le pregunto, ¿está en crisis el sistema? A ver, hay que cambiarlo el sistema, porque más allá de lo que usted contaba, cuando se crea, bueno, finalmente, aparentemente para la gente, no está dando resultado, no está cumpliendo con su promesa. Es que se mezclan varias cosas, Julián. Más que una receta única, uno tendría que decir, mira, hay varios casos que ahí se mencionaron. Me voy a referir al caso de una profesora, por ejemplo. Sí. Dice, gana una profesora $1.000.000, se va a jubilar con 1/3 de su jubilación. Uno diría, bueno, el sistema de pensiones está malo. Esa es la primera conclusión. Sin embargo, hay un error conceptual porque fíjate que los profesores, así como un número importante de empleados públicos, sufrieron lo que se denomina el daño previsional. ¿Qué significa el daño previsional? Que el Estado, en su condición de empleador, cuando los contrataba, le decía, mira, te voy a pagar 100, pero te voy a hacer las imposiciones por 30. Entonces, la persona tiene un estándar de vida que lo construye ganando 100, pero sus imposiciones para la futura jubilación lo hizo sobre la base de 1/3 de sus remuneraciones. En consecuencia, el sistema de pensiones... Sí, en esos casos, está bien. No, digo que sean excepcionales, quiero decir que es muchísimos. la forma de operar, digamos... Son que irregulares. yo quiero mostrarle... Son irregulares. Son muchos. Entonces, cuando tú dices, Sí. ¿qué hacemos con el caso de la profesora? ¿Es injusto el sistema? Claro, desde el punto de ella tiene toda la razón. La pregunta es, ¿qué motivó Pero, esa Fernando, situación de el injusticia? 50% ¿Es su empleador quizás... que no le hizo las cotizaciones? Mire, quiero mostrarle una imagen y acá yo también tengo un cuadro acá que usted ya lo tiene que conocer, Sí, ahí está, sí. en pantalla. La persona que gana sueldo mínimo, 193.000 pesos, se ahorra al mes el 10%, 24.000
pesos se jubila con 92. Y así si usted sigue subiendo, la persona que gana 500.000 se jubila finalmente con la mitad, con 240.000 pesos, menos de la mitad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con todo este tipo de casos y cómo podemos aumentar además nuestra pensión? Esta es la realidad. Muéstrame ese cuadro, vamos a una pausa comercial. Esa es la realidad, Fernando. También puede hacer sus consultas llamando al 2762-1447. De las personas que básicamente, esta es la realidad, Fernando, no la inventé yo, es la realidad para mucha gente. Entonces dice, la gente que gana sueldo mínimo, 193.000 pesos, ahorra 24 lucas y se está llevando 92.000 pesos. Y voy al otro extremo del cuadro, 500.000 pesos, gente que gana un buen sueldo, digamos, de alguna manera son 500 lucas, medio millón de pesos, ahorra 62 y se lleva menos, yo diría que el 40, 45%, 48% de pensión. ¿Por qué ocurre esto, digamos, si eso no fue lo que nos prometieron como sistema? A ver, dos comentarios, Julián. Primero, yo creo que el cuadro tiene una virtud y un defecto. A ver, ¿quieres analizar el cuadro? Sí, la virtud, a mi juicio, tiene que te llama la atención y te provoca a que la gente se informe y averigüe de cuál es realmente su realidad individual. ¿Cuál es el defecto de este cuadro? Primero, que considera que si yo gano 400 y tengo mucho trabajo o poco trabajo, me va a dar una pensión de 192 y eso es errado. Si yo gano 400 y tengo trabajo durante toda mi vida laboral, mi pensión va a ser cercana a los 400. Sin lagunas, dice usted. Con algunas lagunas. Tú dices que ese cuadro está construido en base a lagunas, es decir, ¿no es un sueldo constante de 400.000 pesos? No, está construido que este puede ser el sueldo. La pregunta es cuántos años cotizó la persona. Entonces, si yo gano 400 y he tenido trabajo estable y he cotizado todos los meses durante muchos años, mi pensión se va a acercar a los 400. Si yo he trabajado 2 años solamente, y aunque gane 400, este cuadro me está contando una historia que no es. Me está diciendo que a pesar de trabajado solamente 2 años, recibiría 192, lo cual es incorrecto. Si he trabajado solo 2 años, voy a recibir mucho menos de 192. Entonces, cuando tú haces un cuadro, que insisto, la virtud cual tiene es de provocar a la gente que se informe. Ese cuadro no es tendencioso, pero, Fernando, no es que quiera provocar por provocar. Julián, este cuadro lo que busca es mostrar una realidad. Fernando, sí, pero cuando usted habla cuando tú de le colocas a una 400, persona que gana 400.000 pesos y tú le colocas que cotice 30 años o más, ve el estudio del profesor Paredes, que se lo ha publicado. Si una persona gana 400.000 pesos, los que trabajaron más de 30 años, 25 años, el profesor Paredes descubrió con los pensionados, o sea, con la realidad, no con una suposición. Aquí hay muchos supuestos dando vueltas. Ese estudio está hecho en base a 26.000 personas. 26.000 reales pensionados que se dijo, mire, aquellos pensionados que sacan una tasa cercana, una pensión cercana a su renta, es porque cotizaron durante 30 años o más. Algo, los trabajadores que trabajaron menos de 10 años, por supuesto que no se alcanza. Por eso, tú dices que si la persona gana 400.000 pesos, cotiza durante 20, 25, 30 años, 50.000 pesos al mes, va a sacar lo equivalente a esos casi 400.000 pesos que gana hoy. Sí, y no lo digo yo, Julián. La Comisión Marcel, que fue la que promovió la reforma el año 2008 en el gobierno anterior, dijo en una de sus conclusiones, para las personas que cotizan regularmente, el monto de las pensiones será cercano a su remuneración. Sin embargo, hay otra realidad, trabajadores que desafortunadamente no cotizan regularmente, que se requiere entonces un apoyo distinto. Entonces, cuando uno dice los trabajadores cotizamos regularmente, la esperanza de que tu pensión se parezca a tu renta es mucho más pero es que la definición del cotizar regularmente, perdona que te la cuestione, digamos, porque, a ver, el trabajador puede tener 1 o 2 meses o en un momento, un periodo en que tiene menos trabajo, digamos, o no tiene trabajo, o lo echaron del trabajo, el empleador, como pasa con los profesores, muchas veces se pasa de listo y no le cotiza por el total, digamos. Pero te tengo un dato respecto de eso. El dato es que la mitad de los trabajadores hoy día cotiza menos de 15 años y la mitad de los trabajadores hoy día cotiza más de 25 años. La pregunta entonces es, en este cuadro, ¿a qué trabajadores se está refiriendo? Lo más probable que al primer segmento, los que cotizan menos de 20 años. Y el cuadro que yo te estoy contando, la otra realidad, es para los trabajadores que cotizan más de 20 años. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué hacen yo cotizo regularmente. Tú vas a ver el caso de cualquier persona, compañero nuestro que trabaja acá en el canal. Lleva 30 años, 25 años trabajando, gana un sueldo en la misma empresa, no se ha movido de acá. Bien. Y la plata la manda, digamos, mensual, y tiene un fondo de 70, 80 millones de pesos hoy día acumulado, digamos, de ahorro en una AFP. ¿Qué hace la AFP durante estos 30 años que él ha cotizado con esa plata? La invierte. Se la invertimos, le generamos rentabilidad y de acuerdo con los 30 años de historia que muestra el sistema, fíjate que un peso puesto en el año 81, el sistema se lo ha multiplicado por 14 veces. Un peso que una persona puso en el año 81 se lo hemos multiplicado por 14 veces. Por tanto, no solo el ahorro de una persona lo construye con su 10%, sino que lo construye con el resultado de la gestión que hace la AFP. Fernando, respecto a ese tema, me tomé la libertad de recoger algunas de las opiniones de la gente
que esgrimieron a raíz de una entrevista que salió ayer en el diario La Segunda, de unas declaraciones que hizo el señor Guillermo Artur. Una de las opiniones es que dicen por qué las personas tienen que jubilarse a una edad normal si no tienen los fondos suficientes, este sistema es perverso. Dice, el 13 de noviembre de 1980 se crean las AFPs. Supuestamente su objetivo era asegurar una vejez digna, pero esto no es verdad. ¿Por qué? Por cobros excesivos en costos de administración que cobran las AFP, por cobros de comisiones. Y este es el punto donde me interesa que usted nos aclare. Porque en el año 2011 estas instituciones de lucro previsional perdieron del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Chile la cantidad de 25.000 millones de dólares. Uno lee esta cantidad de plata que perdieron, 25.000 millones de dólares. ¿Es efectivo esto? No. ¿Por qué sucede una cosa así? No, no es efectivo. Mira, yo no sé si puedo pedirle una colaboración, una cosa muy simple, pero ¿Sí? voy a simular que un trabajador me hace su cotización. Permíteme, Julián, por favor. Yo soy el trabajador y Yo soy la AFP, perdón, Ok. y tú eres un banco o una caja de cambio de dólares. Aquí vamos a ver lo que hace la AFP con la plata en el Y fondo. lo voy a hacer, por favor, lo más simple, por tanto, no me acusen de que cometí algún error metodológico, lo más simple. Entonces tú vienes, yo soy tu jefe, aquí está mi cotización. Yo le paso mi cotización. ¿De acuerdo? Luca. Y tu mandato es que yo lo invierta. Por tanto, tú me pasas la luca y yo lo transformo. Pero un segundo antes. Sí. Perdón. Yo le paso la Luca, Sí. para que usted la invierta y le pago una comisión que usted Sí, me cobra por cada supuesto. mes Sí. por esa... Sí. Y me la base y me la guardo. No importa para cómo mí le vaya también. esa Luca, me va a cobrar la misma Sí, comisión. Importa. Después te voy a responder eso. ¿De acuerdo? Pero para no mezclar, porque quiero responderle la consulta Usted tiene que invertir esa plata. Así es. Entonces yo voy a la casa de cambio. Pregunta, ¿qué criterio utilizan para decidir en qué empresas van a invertir mi plata? Bien, lo que la ley nos permite. Nosotros no invertimos a nuestro antojo ni a nuestra voluntad, solo lo que la ley nos permite. Entonces voy a simular que yo voy a ir a donde usted y le voy a comprar $2. O sea, porque vamos a partir con Sí. repetir el ejemplo para que sea. Sí, para le que pasé la sea. Luca cada mes, que es mi ahorro previsional. Su ahorro previsional, y yo lo voy a invertir y en este caso lo voy a comprar en $2. Pásame Perfecto, $2, ahí por tienen favor. los ¿Listo? $2. Por tanto, Julián, yo no te tengo una luca, yo te tengo $2. Exacto. Al día de mañana el dólar cae, baja a 200 pesos el dólar. Yo sigo teniendo los mismos $2. No he perdido tus Que valen recursos. menos, digamos. Valen menos, perfecto. Ya no, Valen vale- menos. ya no es la Luca. No es la luca. Sí. Bien. Pero al día subsiguiente el dólar vale luca cada uno. Tendrías 2.000. Yo sigo teniendo los dos. Entonces, yo no he perdido ni he ganado tus recursos. Lo que tengo es invertido en determinados instrumentos que todos los días pueden No. cambiar de valor. Pero Entonces, usted lo que ha los hecho, cambios de valor... más que usted, digamos, siguiendo el ejemplo, lo que usted ha ¿Ya? hecho es que yo le pasé la Luca Sí. y todos los trabajadores chilenos le pasaron una Sí, Luca. sí. Entonces usted lo que hizo como AFP Sí. es Decidir invertirla. invirtió, Sí, sí, jugó, sí. ganó con ese dinero como empresa, como AFP. No. Y además me No cobró ganó comisión, Fernando, me cobró una comisión que es la misma, gane o pierda Pero esa Luca. te voy a responder lo de la comisión. Déjame terminar porque el concepto era caso ganábamos o perdíamos. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que te voy a explicar, disculpa, es que yo no he perdido tus dineros. ¿Cuándo tú me vas a pedir que yo canjee estos $2 y los transforme a lucas? Cuando tú te vayas a jubilar. Mientras tanto tengas 35 años, 40, lo que yo te estoy informando es que han cambiado de valor hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, tú el canje lo vas a hacer cuando te cambias de AFP, cuando te cambias de letra de multifondo o cuando decides iniciar la jubilación. Frente a esas tres instrucciones tuyas me dices, véndame y canjeeme. Entonces, Fernando, ¿cuándo haces la ganancia o la pérdida? Cuando tú haces alguna de esas tres acciones. ¿Pero tienen pérdida las AFP entonces? Lo que hacemos es lo siguiente, son cambios Jamás. los valores. Cambio los valores. ¿Sí o no, Fernando? Pero déjame ¿La terminar. AFP pierde alguna vez? Te voy a explicar por qué. Estamos claros, por favor, este ejemplo de que es un tema de valorización y no de pérdidas o ganancias en el corto plazo. Al Sí. final tú canjeas tus instrumentos al terminar tu vida laboral cuando te jubiles. Ahora, más allá de eso, Segundo. Fernando no me aclaró si fue efectivo o no que en el año 2011 hubo una pérdida de 25.000 millones de dólares. Pérdida no, fue una caída en los valores del instrumento. Y al año El siguiente... instrumento sigue siendo el mismo, yo sé lo que usted claro, quiere decir. y al año siguiente se van a valorizar. Mira, el año 2008, las acciones en el mundo cayeron un 40%. El año 2009 se recuperaron en un 43%. Entonces pasamos del pesimismo a la euforia. Está bien. No corresponde, es porque es un tema de valorización. Respecto a si la AFP ganamos y que nunca dejamos de ganar, dos conceptos. Si yo quiero ser una AFP hoy día y quisiera administrar los fondos a todos ustedes, a mí el Estado para ser AFP me exige una garantía. A los dueños de la AFP le exige una garantía en plata. Y me dice, además, usted me la guarda, pero la va a invertir. Y esto es lo importante, lo va a invertir exactamente igual como invierte los fondos de sus afiliados. Por tanto, yo en la práctica como AFP tengo que invertir los fondos de los trabajadores
y debo colocar la plata de los dueños exactamente en igualdad de condiciones. Don Fernando, querido, Entonces, hay una diferencia que usted todavía no me responde, que es la siguiente. Que ustedes además, la AFP gana plata por concepto de comisión. Espérese, déjeme terminar. te dije que iba a responder. Si el dólar vale menos o vale más, me afecta a mí porque me cobran la misma comisión. Pero usted no pierde jamás. Pero la AFP no pierde jamás. Estoy explicando que si tengo un patrimonio de los dueños, que lo invierto exactamente igual que los trabajadores, significa que si el dólar sube o baja, el patrimonio de los dueños sigue exactamente la misma suerte de los comisión trabajadores. es la misma si la rentabilidad es positiva o negativa. Estoy explicando la parte de que si las AFP están como que se desvincularan de él, ¿de acuerdo? Segundo, ¿para qué sirve esta garantía? Te voy a responder al tiro de las comisiones. ¿Para qué sirve esta garantía? Cosa que si yo como AFP, en comparación con las otras alternativas, las otras administradoras, yo me voy muy por debajo, muy distante de la gestión de rentabilidad, la ley no me permite distanciarme mucho y me obliga a indemnizar a los trabajadores con cargo a esta garantía y tengo que abonarle plata a las cuentas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque una cosa es que a todos nos veamos afectados por la fluctuación, pero una cosa es que si yo he sido menos eficiente respecto a la competencia. Resguardo. Respecto a la comisión. Yo te cobro por depósito, cuando tú me haces un aporte, yo te cobro por ese aporte. Y no te vuelvo a cobrar por ese recurso. Si tú al mes siguiente vuelves a hacer un aporte, yo te vuelvo a cobrar por ese nuevo aporte. Por el primero no te vuelvo a cobrar nunca más en la vida. Si al tercer mes tú estás cesante, como no haces aporte, yo no te cobro comisión. Y ya te cobré por la primera y ya te cobré por la segunda y no te puedo volver a cobrar. Por tanto, yo voy cobrando sí y solo sí. ¿Cuál es la comisión promedio? Entonces. ¿Cuál es la comisión promedio para elegir una AFP? Tienes una... ¿En qué valor están? Están en 1.3, donde tienes un mínimo. ¿En promedio? Promedio. Tienes 0.77, que sería la más baja. ¿Modelo? Y 2.30 y algo la más alta. Oye, tengo una pregunta, perdona, tengo a Ernesto hace rato en línea desde Cauquenes y vamos a seguir con las consultas. Ernesto, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu consulta, don Ernesto, para el tema de la AFP? La consulta es la siguiente. Yo soy trabajador de la atención primaria y salud municipal. Hace poquito le contaba, caballero, ahí que estábamos en contacto, que se fueron las compañeras jubiladas. ¿Ya? Y hemos estado atentos aquí al programa, y donde el señor ahí está mostrando una tabla. Sí. Yo le voy a decir que esa tabla no tiene nada que ver con la realidad, porque esta colega de ganar 600.000 pesos y otra 500, ¿ya? Entre 400 y 600, Ahí está. estas colegas se fueron jubiladas con 120, 140, 160. ¿Cuánto ganaban? 500.000 pesos, dice, es decir, muy Entre por debajo 400 y de lo que 600. sale acá, que es 240.584. Claro, no, eso, estamos viendo la tabla y eso no es real. Oiga, déjame preguntarle, porque yo sé que don Fernando Tino me va a decir, ya me lo comentaste, ¿cuánto tiempo cotizó, digamos, tuvo interrupciones, cotizó durante esas jubilaciones? ¿10 años, 20 años, 30 años? Correcto. ¿Cuánto? Entre 20 y 30 años. Es el... Que es lo que hablaba Fernando, que se debía cotizar. Para Fernando, obtener una buena... Sí, por supuesto. A ver, yo creo que él manifiesta una realidad que te la acabo de señalar delante, que afecta a los trabajadores del sector público. Dice que es empleado de la parte de salud y, por tanto, el daño previsional es un daño tan tremendo para el sector público que hace entonces que, dado que el empleador, vuelvo a repetir, lo contrataba por 100, pero le hacía las cotizaciones por una fracción de su renta, por un 30%. Es un robo, perdón que lo diga así. Ahí no, le están... no pongas, por favor, palabras para... No, lo digo ya. yo. A la persona que le cotizan por menos, digamos, pasa con empleadas, trabajadores de casa particular muchas veces, pasa con el mundo de la... En varios de la sectores, construcción. en varios sectores piden que le coticen por el mínimo y paguen un diferencial de otra manera. Entonces, bueno, pero la historia, cierto, no va a resolver el problema de las personas, pero la historia es que se le hizo imposiciones por 1/3 de su remuneración y por tanto la pensión está en consonancia con ese tercio, pero que no tiene relación con la calidad de vida de la persona. Entonces, conozco muchísimos funcionarios públicos que no se han jubilado más allá de los 70, 72 años. ¿Qué porcentaje de la población usted diría que tiene el caso de Ernesto? Según nuestros cálculos estimados, del orden de unos 300.000 trabajadores del sector público en el país están dañados previsionalmente. Fernando... Segundo, disculpa, ¿sí? Claudita. Muchos trabajadores del sector público están contratados con boletas honorarios. Durante muchos años tampoco, siendo funcionarios públicos, no se le han hecho cotizaciones. Y si el día de mañana van a empezar a cotizar porque ya se preocupan de la jubilación, van a tener una tremenda laguna previsional. Sumando el sector público que tiene este problema, la gente que te decía del mundo de la construcción, la gente que boletea honorarios,
¿Qué porcentaje global de la población chilena, digamos, está bajo lo que debería realmente recibir con respecto a estas, con malas cotizaciones o pagos menores de las imposiciones? Hubo un estudio que hizo el Consejo Consultivo Previsional y la Comisión de Usuarios del Sistema que determinó que más o menos un 20% de los sectores agrícolas, de comercio y de la construcción están sufriendo el tema de una subcotización. Una subcotización. Ahora, pero para los empleados públicos... ¿Y los 80 está bueno? ¿Está bien? Sí, buena? Sí. Porque no es la realidad. No, para el 80%. Pero para el sector público quiero entregar la información completa. Sí. Siendo eso una realidad, los distintos gobiernos han buscado mecanismos de compensación de ese daño previsional. ¿De acuerdo? Y por eso hay leyes que incentivan el retiro a los funcionarios públicos donde se le entrega un complemento de pensión del orden de los 55.000 pesos mensuales y se da una especie de indemnización. Por tanto, las personas, si bien es cierto, terminan con una pensión baja, se las complementan y a mi juicio deberían tomar parte de esa indemnización y mejorar su situación de pensiones. Ya que don Ernesto ahí de Cauquenes nos ponía el tema del cuadro, yo te quería preguntar por la persona que gana 500.000 pesos al final del cuadro y que ahorra al mes 62.500 pesos y que se va a jubilar con 240.000. Ya, o pongamos que incluso con más. Si tú dices que es con un poco más porque jubiló o se pensionó durante 25 años, estuvo ahí cotizando. ¿Eso es permanente? O sea, yo me jubilo y voy a llevarme esos 240.000 pesos siempre, cada mes, hasta que me muera, o va así. Perdona, que muchas veces uno ve cuadros que van así. Sí. El sistema te ofrece 4 alternativas de cómo quieres que te paguen la pensión. ¿Cuáles son esas 4 alternativas? Son 4 alternativas que son las 4 modalidades de pensión. Entonces, una es el retiro programado, otra es la renta vitalicia, y las otras dos son una combinación. Tienen un nombre muy largo, pero son combinaciones de las dos anteriores. ¿Bien? Ahora, el perfil que tú describes decreciente funciona y se presenta si yo escojo solo el retiro programado. Si escojo cualquiera de las otras 3, no se presenta esa condición. Por tanto, al minuto de que yo me voy a jubilar, es una decisión tan importante que el consejo para la gente que infórmese adecuadamente de cuál de estas 4 alternativas es el que la mejor se aproxima a su caso. ¿La renta vitalicia se congela es el parejita. precio? ¿Siempre reciben lo mismo? Siempre reciben lo mismo. Están expresadas en unidades de fomento. Por tanto, Fernando. Depende mucho de la decisión que la persona tome. Ahora, no significa, por favor, que el retiro programado sea una mala alternativa, sino que es buena para un segmento de la población. Entonces, no significa que sea mala por definición. ¿Para qué segmento de la población tú dices que es bueno el retiro programado? Por ejemplo, estos son los casos extremos para graficarlo de la mejor manera. Una persona, un papá que está viudo, fíjate, voy a colocar que está viudo, que tiene hijos mayores de 24 años y que desafortunadamente a los 65 años le diagnostica una enfermedad de carácter terminal. Entonces él dice, bueno, voy a disfrutar mis ahorros por pocos años y prefiero dejarle lo que quede como herencia a mis hijos, porque mis hijos son todos mayores de 24 y mi plata o mi esfuerzo no se perdería. Entonces, ¿a quién recomendar retiro programado? A determinadas situaciones. No sería válido, me explico, esa parte para una compañía de seguridad. ¿Por qué puse viudo? Porque en el fondo no estaría la señora que sí sería beneficiaria de pensión de sobrevivencia. Bien, entonces, por favor. 2 preguntas. Uno que tiene que ver con Ernesto Cauquenes, que nos llamó por teléfono y que dice que sus compañeras se jubilaron. Y a propósito de esa información, hoy día viene justamente en este estudio que las mujeres reciben el 58% de sueldos de los últimos 10 años. Recibiríamos menos dinero, menos pensión. Esto tiene que ver. ¿Por qué salimos perjudicadas las mujeres? ¿Porque jubilamos después? ¿Salimos perjudicadas porque vivimos más? ¿Por qué razón? Por 2 razones, muy simples. Porque a las mujeres la ley le permite jubilarse a los 60 años, los hombres a los 65. Claro. Entonces se jubilan 5 años antes. Significa que su periodo de ahorro es 5 años menos que el del hombre. ¿Bien? Y las mujeres viven más años. Entonces tienen menos tiempo de ahorro y tienen que financiar más tiempo en su condición de pensionada, en consecuencia ya la es tiempo pensión de terminar con esa discriminación ¿Y también. qué podemos hacer? Diga, Fernando, pero estamos sintiendo tiempo que hay que terminar definitivamente con esa discriminación. ¿Qué podemos hacer las mujeres para que no sea tan injusto? Perdón, yo quiero contarte que yo tengo mujer, que tengo hija y que probablemente estos temas también la van a afectar. Por tanto, quisiera decir que no estoy tomando un palco respecto a yo lo sé. ¿sí? Entonces, estamos hablando del sistema, no de ti. Entonces, la parte de discriminación, yo entiendo que la discriminación es cuando uno es profeso, toma una determinación para discriminar. Pero cuando tú recoges las cifras en Chile y muestras que las mujeres viven más años, esa es una condición natural de la mujer en Chile respecto a los hombres. Que las mujeres vivan más en Chile
que los hombres no es una discriminación, es un hecho de la causa. Es una realidad. Es una realidad. Fernando. Ahora, la mujer si toma conciencia de eso, tiene varias opciones. Es la misma de cómo- discriminación de que una mujer gane menos dinero por hacer la misma pega Eso es o distinto. trabajo que un hombre, Eso es digamos, distinto, en una empresa. Eso es distinto porque obedece a la decisión de alguien en Está bien. particular que define los niveles de ingreso. A propósito, quería preguntarle cortito, Julián, que esta es una pregunta que me han hecho mucho en la calle y que tiene que ver con la cantidad de extranjeros que trabajan en nuestro país y que las empresas chilenas o los trabajadores de casas particulares le van imponiendo ciertas sus cotizaciones. Cuando ellos regresan a su país para jubilar, ¿pueden traspasar la plata acumulada acá a una AFP en Perú, por ejemplo, en Bolivia? Para los peruanos residentes en Chile la noticia es tremendamente favorable porque en Perú tienen también un sistema de administradores de fondos de pensiones y tienen el concepto de cuenta individual. Por lo tanto, tenemos un convenio de seguridad social entre ambos países que permite que a un trabajador peruano que ha hecho cotizaciones en Chile, cuando él regrese a su país y se ¿Ya? jubile en su país, tenemos que enviarle todos los recursos que acumuló en su país. Perfecto. Eso funciona en Perú porque tenemos sistemas equivalentes y No en convenios. todos los países. No en todos los Tenemos países. a Lilian desde Angol con alguna consulta. Lilian, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, querida. ¿Cuál es su Mira, consulta? yo quiero plantear lo siguiente. La situación personal la cual yo estoy viviendo. Impuse por 40 años interrumpidamente para mi fondo de pensión. Bueno, a contar del 81, obviamente que de la Caja de Empleados Públicos me traspasaron a la AFP. Digo, me traspasaron porque nos dijeron o se traspasan o se van. No fue voluntario. Entonces, no fue voluntario. A nosotros nos obligaron a traspasarnos Así es. a una AFP. Ya, la cosa es que yo en estos 40 años, ininterrumpidamente, tuve por 11 años 2 empleadores. Trabajé en zona extrema, con derecho a zona, 44 horas y responsabilidad profesional. Mi fondo de pensión alcanzó a los 102 millones de pesos. Hace un mes que me jubilé y estoy recibiendo 450.000 pesos. En mi situación, en comparación con otras colegas, es óptima, porque ellas quedaron ganando 230, 270.000 pesos, y imponiendo por 40 años, ¿ya? Que eso fue lo que trabajamos. Entonces, eso le entregamos nosotros al Estado, al país, y estamos recibiendo, yo creo, pensiones que no corresponden. ¿Cuál fue el último sueldo o los últimos 3 sueldos que recibiste antes de jubilar? 1.340.000 pesos. Ese fue fueron mis últimas... 1.350.000 pesos, que fue las últimas cotizaciones. Ahí cotizó por eso. Fernando, se A supone ganar que... 450.000 o a retirar con una jubilación de 450.000 pesos, un cambio. Ella señaló que cotizó en la Caja de Empleados Públicos. Sí. Caemos, Desde el año 73 al 81. Y fueron cambiados todos, digamos, Está bien, pero para cotizar en la Caja de Empleados Públicos tenías que ser funcionario público. Y volvemos a caer al mismo concepto que he explicado, que es el daño previsional, que desafortunadamente gran parte de sus imposiciones le cotizaron por menos. Las personas que nos cambiamos del régimen anterior al régimen vigente, se nos devolvían nuestras imposiciones. Eso se llama bono de reconocimiento. Pero ¿qué ocurre? Que en mi caso, al menos mi empleador me cotizaba por mi renta efectiva, por tanto mi bono viene bien calibrado respecto a lo que correspondía. Pero a los empleados públicos que se cambiaron, cuando le van a devolver esas imposiciones, le van a devolver no un bono de reconocimiento, sino que un bono absolutamente desmejorado. Entonces, desmejorado el bono de traspaso y desmejorado el 10% sobre el ahorro, naturalmente que la pensión no puede resultar tan diametralmente distinta a los resultados que ellos plantean. Muchas gracias por tu Claro, del sistema pregunta. público ahí vienen consultas parecidas, digamos, que tiene que ver con... Oye, con me un sistema que gustaría- los engañaba, igual el mundo de los profesores también lo hemos hablado. Es lo mismo. Me gustaría preguntarle sobre un artículo que leí ayer del diario El Mostrador, Fernando, que dice ¿Ya? que más de 43.000 millones de dólares de los fondos de los trabajadores que administran las AFP están invertidos en 10 empresas y 10 bancos que reciben dinero a tasas del orden del 5% y luego le prestan a los mismos trabajadores en su rol de consumidores a tasas del 20%, 30% o más. Cuando vemos la lista completa, los apellidos de estas personas que empiezan a aparecer son todos apellidos conocidos y reconocidos de familias multimillonarias de nuestro país. Usted me decía que ustedes eligen las empresas a invertir dependiendo de lo que la Porque ley nos les permite. permite. Claro. Varios comentarios. A Primero,
la noticia da la sensación como que hubiera una tremenda cantidad de recursos puestos en un número pequeño de empresas. Eso hay que darle un contexto. ¿Por qué? Porque lo que se aplica en nuestro sistema es no poner todos los huevos en la misma canasta. Porque si una canasta, cierto, tiene algún problema, afectaría a la mayoría de los ahorros. Fíjate que hoy día en Chile, en promedio, el 40% de los recursos no está en Chile, está en extranjero. Precisamente para no concentrar la inversión en Chile. Del 60% restante que queda la plata en Chile, hay un tercio de eso que está en instrumentos del Estado chileno. Un tercio en el sector bancario y solamente un tercio en empresas nacionales. Oiga, el invertir, y quiero detenerme un poquitito, el invertir en una empresa, que no la quiero nombrar por temas de mención en la televisión, pero una empresa X que genera utilidades, si nosotros hemos comprado plata con los afiliados, acciones de esa empresa X, parte de las utilidades de esa empresa, en nuestra condición de accionista, vuelve a las cuentas de los trabajadores. Pero perdón, creo que usemos acá la pizarra. Perdona que te traslade un poco de tema, pero creo que hablemos en lo práctico y en lo concreto. Voy a pasar plumón, porque tengo fea letra. Para que calculemos. Para que calculemos. Ya, no hablemos del mundo público, porque ya hablamos del mundo público y hemos dado algunos ejemplos. Quiero que hablemos del mundo privado. La gente que trabaja aquí, allá, en una empresa, digamos, en una construcción, que son muchos de los maridos de las mujeres que nos están viendo, o muchas de las mujeres que han trabajado, por ejemplo, en casa particular. Digamos, quiero que hablemos de ese tipo de personajes, digamos, que necesitan saber por qué están jubilando con tan poco dinero. Vamos a hacer ejemplos y cálculos. Álvaro, en instantes, aquí en el Matinal de Chile. Sí, seguimos hablando con Fernando Ávila sobre la AFP. Sus preguntas al 2762-1447. La gerente de operaciones de la Asociación de AFP, estamos con pizarra, estamos con plumón, vamos a dar ejemplos de con cuánto se va a jubilar la gente, y no del mundo público, del mundo privado. Vamos a hablar además de los cambios, cuando me cambio de la A al B, del riesgo, quién debe asumir más riesgos o no, y por qué está tan crítico el sistema. Toma un vasito de agua, dale un cafecito, porfa, Fernando, nos espera un ratito. Atiéndanlo bien. Volvemos con este tema, tenemos mucho. Nosotros con el tema de los fondos de pensiones, junto a Fernando Ávila, gerente de operaciones de la Asociación de AFP. Julián, dejamos una pregunta formulada, Fernando, no sé si la personas recuerdas. del mundo, un caso general que pongamos, ¿cierto? Una persona que gana 200, 300 mil pesos, digamos, ¿con cuánto se debería jubilar, Fernando? Mira, nuevamente la variable que va a cambiar el rumbo tiene que ver cuántos años cotiza. Ya. ¿Cuántos años cotiza? Si cotiza 25, 30 años. Si una persona cotiza menos de 10 años, su pensión respecto a su última renta va a ser inferior al 40%. Va a ser menos del 40% respecto a su renta habitual. Me voy al otro extremo. Si la persona cotiza más de 35 años, ¿cuánto debería ser tu pensión? Dado los resultados de rentabilidad que el sistema ha tenido, la pensión es cercana al 100% de la renta. Oye, tú hablabas además del tema de los distintos fondos, ¿no? El fondo más riesgoso, el fondo más conservador. ¿Cómo ahí la gente tiene que tratar de rentabilizar mejor su dinero? Mira, desde la creación... Son los ahorros de toda la vida, digamos, el trabajo. En el año 2002 se crearon los multifondos, porque en la práctica teníamos solo una manera de invertir. Entonces era una misma manera para los jóvenes y para los que estaban próximos a la jubilación, por tanto estábamos un poco como una camisa de fuerza para todo el mundo. Con los multifondos se abre un abanico de opciones. Y la ley es bastante sabia, a mi juicio, porque dice, mire, si usted es joven o le faltan muchos años para la jubilación, recomendamos los fondos A y B, que se invierten de determinada manera, pero tienen fluctuaciones bruscas, cambiantes, pero que en el largo plazo te generan mejor rentabilidad. Pero no te quedes ahí para siempre, porque a la medida que te vas acercando a la edad de jubilación, tienes que irte trasladando a las letras más conservadoras, Fernando, como las D y la letra E. Estamos llenos, pero llenos de preguntas. ¿Te podemos invitar en otra oportunidad? No, porque la gente además está con las llamadas. Muchas inquietudes con respecto a los fondos de pensión. Fernando Ávila, gerente de operaciones de la Asociación de las AFP, comprometido para la próxima semana, Fernando.